Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, uno de los principales problemas en la vida espiritual es poner la fe en el hombre y no en Dios nuestro Señor. El alma que va saliendo del pecado, que se va entregando a la vida de Dios por la Santa Confesión, por la frecuencia de los sacramentos, es muy normal que humaniza su fe, poniendo como modelo, como guía al hombre de iglesia, sacerdote, señor obispo. Viniendo un descalabro, un problema, incluso pérdida de la fe, cuando pasado el tiempo observa, conoce que no son la perfección los hombres de iglesia, porque tienen defectos, porque pueden cometer errores, pueden cometer escándalos, y entonces el alma que va creciendo, que había concebido la perfección de la vida espiritual en sus maestros espirituales, terminan por perder la fe. ¿Por qué sucede? Porque erróneamente se pone al hombre en el lugar de Dios. El sacerdote, el señor obispo, la religiosa, el hombre de iglesia, no está confirmado en gracia. Él también va a ser juzgado por el cumplimiento de los mandamientos, por sus obligaciones de Estado, por el cumplimiento del derecho canónico. Y es un hombre que debe trabajar y que debe luchar. Y puede perder la fe y puede cometer obras contra Cristo. Y eso también lo permite Dios para mayor humildad de los hombres de iglesia. Y por eso en la vida espiritual es un error casarse con, por así decirlo, con un modelo espiritual que a él lo formó. Y por eso nuestro único modelo es Jesucristo nuestro Señor. Y el hombre es bueno si está unido a Dios por la gracia. Si se separa de la gracia, pues claro que se corrompe. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, para nada sirve, sino para ser arrojada y que sea pisada por la gente, dice el texto evangélico. Entonces, el sacerdote es bueno y santo cuando está unido a Dios. ¿Cómo? Por el cumplimiento de los mandamientos, por el apego a la doctrina de la Iglesia Católica, por la observancia del derecho canónico. Pero si el sacerdote, el hombre de iglesia, hace lo que quiere, se separa de Dios, pues ahí tenemos un hereje, un Martín Lutero, un traidor como Judas Iscariote, y por eso la obediencia no es propiamente al hombre, porque por obediencia mal entendida, muchos pueden ir directo al infierno. ¿Cuántas personas se condenaron por obedecer a Lutero? Es que es sacerdote, no se puede equivocar. Si alguien hubiera seguido los pasos de Judas el traidor, es que es apóstol. Es que la fe y la obediencia no radica en el hombre por el hombre, sino en Dios nuestro Señor, que se manifiesta a través de sus ministros. Pero el ministro puede errar. Por eso San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales incluso hablan de la figura del romano pontífice, que si predica la herejía, Dios lo libre, una doctrina contra Cristo, cesa de su autoridad, deja de ser el vicario de Cristo porque obra contra Cristo. Por eso no es obediencia al hombre, es obediencia a Dios y a la autoridad legítima en lo que le corresponde. Y ahí es donde se da el tráfico, la negociación con la autoridad eclesiástica o con la fe católica. Y muchas personas
desviadas de la verdad, influenciadas por Satanás, buscan dignidades eclesiásticas para su beneficio, para su provecho, para que busquen obediencia a su persona y no a Dios nuestro Señor. Entonces el católico tiene que estar despierto y por eso tiene que estudiar, porque si tenemos unas piedras, unos ignorantes, pues no conoce su fe. Y toda su confianza está en quien le está predicando. Entonces nosotros no debemos decir ni poner en el grado máximo a la persona, sino al magisterio de la iglesia. Los santos mandamientos, las sagradas escrituras, los dogmas. Esa es la norma de fe. Por eso son tiempos confusos y no es que sea difícil. Es que las almas no quieren luchar, no quieren trabajar, quieren todo fácil. Y cuando ven problemas o dificultades, pues ¿qué hacen? Tiran la toalla y se van a su casa. Porque no quieren avanzar, no quieren trabajar, no quieren ascender. En la vida espiritual hay problemas y en la iglesia también hay problemas. En la parte humana. Pero eso es para un crecimiento espiritual, para que el alma se desarrolle, para que haya almas fuertes. Si no, vamos a tener puras almas anémicas, puros niños, puras mujercillas, sin ofender a las damas. Puras mujercillas que no se les puede decir nada y que tienen que tener todo a su gusto, porque si no, córrele a tu casa. Esa gente, ¿para qué la queremos? Hubieran estado presente cuando toman preso a nuestro Señor Jesucristo, pues se desaparecen, se esconden. No es Dios. ¿Cómo va a estar San Pedro, el Papa, en la iglesia? ¿Cómo lo van a matar? Se ocupan almas fuertes, almas de carácter, inteligentes. Porque sí, muy obedientes. ¿A qué? Al error, a la persona. Yo obedezco. ¿Y a quién obedeces? ¿A Dios o al hombre que se opone a Dios o que utiliza la fe católica para su beneficio? Porque muchas herejías y doctrinas contrarias a la fe católica está seguida por gente que obedece y se quieren hacer los humildes, los santitos, por una obediencia mal entendida. Por eso, mis amados hermanos, es necesario crecer en la fe católica. Es necesario conocer a Dios nuestro Señor, estudiar la doctrina, estudiar, en el caso de los eclesiásticos, el derecho canónico. Porque de lo contrario, pues, muy buena intención, pero muy torpes. ¿Y a dónde van a llevar? Pues lo que dice el Evangelio. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. De muy buena intención se pueden condenar. Es que las intenciones pasan a segundo término. Es qué dice Dios, qué marca la iglesia, no el hombre de iglesia de ahorita, sino qué marca el magisterio de la iglesia de siempre. Los 260 papas y un poco más que han reinado la Santa Iglesia Católica. Porque no puede decir es que un papa opina una cosa y el otro contra la misma. No. Es que no se puede contradecir la iglesia. El que contradiga a la palabra de Dios está fuera de la iglesia. Y es ahí donde se ocupa madurez espiritual, donde se ocupa estudio, análisis. Y por eso San Pedro, cuando los judíos le dicen, no prediques el nombre de Jesucristo, y lo azotan, San Pedro les dice, obedire oporter Deo magis quam hominibus. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el sacerdote, el señor obispo, el santo papa, ¿está en lo correcto? Si su mandato está conforme a la doctrina de la iglesia.
conforme al magisterio de la Iglesia, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conforme al derecho canónico. Si se opone a un solo dogma, en ese momento incurre en la herejía. Y aquí no es suficiente la intención. Por eso se supone que tienen que tener estudios eclesiásticos, para poder defender la iglesia, para poder amar la iglesia y no estar con ocurrencias. Pidamos pues a la Santísima Virgen inteligencia aplicada a la vida espiritual, conocimiento de la doctrina católica y un amor filial a la Santísima Virgen María, materializado en el rezo devoto, atento y pausado del Santo Rosario. Que Dios le bendiga y ánimo, no se me desanime. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Ánimo, Dios le bendiga.